Muy buenas, vamos a repasar hoy las preguntas más difíciles del About Training. ¿Y qué es eso del About Training? Os estaréis preguntando. Bueno, es la campaña en la que a través de Instagram sobre todo, la Academia 5C sigue ayudando a los estudiantes a superar y aprobar el curso académico a pesar de todo esto que nos ha tocado vivir. Y bueno, eso incluye las preguntas de las stories, los About Challenge, que el próximo, por cierto, será el sábado 4 de abril, que son concursos de preguntas en los que estudiantes se concentran a la misma hora y pueden ir respondiendo a unas preguntas y en función de los aciertos, pues tendrás una puntuación. Vamos a repasar las preguntas de física, química y matemáticas del About Training. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer va a ser empezar por física, luego por química y luego por matemática. Estas preguntas son las que han tenido o menos aciertos, o bien en porcentaje, o en número absoluto, o las que he visto yo que bueno, creo que necesitan pues una explicación, ¿vale? Entonces vamos a empezar por física. Bueno, en las preguntas de física, las que he visto que merecen que explique las respuestas son la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos. Las opciones eran campo magnético, inducción magnética, permeabilidad magnética, y eso no lo sabía mi profesor. Ya sabéis que hay algunas preguntas que son un poquito más para que os echéis unas risas, que también, bueno, lo merecéis. Pero bueno, vamos a ello. Campo magnético no tendría sentido. Un campo magnético afectado por un campo magnético. La inducción magnética es la corriente eléctrica generada en un circuito que esté afectado por un campo magnético. Por lo tanto, tampoco sería esa. Y la permeabilidad magnética sí es una propiedad que depende del medio, ¿no? Y el campo magnético será proporcional a ella, por lo tanto tiene sentido lo de capacidad de afectar y ser afectado por los campos magnéticos. Esa es la correcta, ¿vale? Permeabilidad magnética. ¿Vale? Casi todos pusisteis inducción magnética. Bueno, una carga que entra perpendicularmente a un campo magnético uniforme tiene una trayectoria rectilínea, lineal, circular o en forma de infinito. En forma de infinito evidentemente no. Rectilínea o lineal tampoco, sería lo mismo. Y circular sí. Acordaros de las fuerzas de Lorentz, ¿vale? De las fuerzas de los campos magnéticos. La velocidad, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, entonces la fuerza será proporcional a la trayectoria, es decir, a la velocidad y a R, por supuesto. Y entonces esa fuerza hará una fuerza centrípeta, ¿vale? Al ser perpendicular a la velocidad, y entonces la trayectoria será circular. La fuerza gravitatoria es una fuerza central. ¿Qué quiere decir o qué implica esto? ¿La fuerza es la misma sin depender de la masa? No, sí depende de la masa, evidentemente, la fuerza gravitatoria, ¿vale? Por la ley de gravitación universal. Las dos opciones del medio era el trabajo realizado de una trayectoria cerrada o que el trabajo no depende del camino seguido. El trabajo realizado de una trayectoria cerrada es cero. Perdón, era la segunda opción. Esas dos se refieren a fuerza conservativa, que también es el campo gravitatorio, una fuerza conservativa, pero estamos preguntando por una fuerza central. Y eso significa que el módulo de la fuerza gravitatoria depende de la distancia al cuadrado. Es decir, que la órbita circular que tenga el mismo radio, pues el mismo cuerpo tendría la fuerza gravitatoria en todos esos puntos. Y conforme la órbita, o conforme esa distancia, ese radio, aumente o disminuya, la fuerza gravitatoria aumenta o disminuye, en concreto con la inversa de R al cuadrado. ¿Vale? De física o física y química, ¿vale? Porque esta quizás sería un poquito más de cursos anteriores, más fácil. ¿Quién imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentran los incrustados los electrones? Dalton no, ¿vale? En la teoría atómica de Dalton los átomos son indivisibles. Thomson sí, esta se conoce de hecho como la esfera de Thomson.
Rutherford no, Rutherford ya incluía el núcleo, que aquí no hemos hablado de núcleo, y Bohr ya habla de órbita de los electrones, o sea, es mucho más avanzado, ¿no? Thomson es la respuesta correcta. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de química. De química, bueno, los orbitales híbridos, sí, había varias de hibridación que, bueno, las he puesto aquí que creo que merecen una explicación. Los orbitales híbridos tienen la misma energía, distinta energía o el coronavirus. Bueno, la última evidentemente no es correcta. Distinta energía o la misma energía. Bueno, los orbitales híbridos se dice que están degenerados, es decir, que tienen la misma energía. Por eso hablamos de vibración SP, SP2 o SP3, porque los orbitales S y P son semejantes, ¿no? Al tener la misma energía, por eso se habla de orbitales S, SP o SP2, SP, SP2 o SP3. La misma energía. El CH3 tiene hibridación. Bueno, la mayoría pusisteis SP2. SP3 fue la segunda más respondida. Y la hibridación es SP3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los orbitales híbridos son 4. La compartición de electrones se da entre el carbono-carbono y entre los hidrógenos, ¿vale? Entonces habría 4 enlaces sigma, ¿vale? El frontal entre carbono-carbono, entre hidrógeno-hidrógeno, entre hidrógeno e hidrógeno 3 veces. Más el dicloruro de berilio, también preguntaba otra de hibridación. Tiene hibridación SP, SP2, SP3, o a mí eso me suena chino. Bueno, esta última no. SP2 es la que más habéis respondido y la correcta era SP. ¿Cuántos orbitales híbridos tiene el átomo del medio, que es el berilio? Pues 2, ¿vale? Uno con cada cloro. Entonces, al haber 2 orbitales híbridos, pues eso se llama hibridación SP. Más preguntas de química. De química hay más y de números cuánticos. Vale, bueno, esta era muy trampa. Si L vale 3, si el número cuántico secundario vale 3, ¿cuánto vale el número cuántico de spin S? Pues muchos pusisteis menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿vale? Esa era la trampa, ese es el número cuántico magnético. Esa es falsa, ¿vale? Preguntábamos por el número cuántico de spin que no le afecta que L sea igual a 3. Entonces la respuesta correcta era menos un medio y más un medio. Otras respuestas posibles eran 0, 1, 2, que no, y menos un medio y menos un medio, que tampoco, ¿no? Porque estaría mal ese signo. Venga, otra trampa. 2 electrones en un mismo átomo pueden tener los mismos números cuánticos NLM, es decir, número cuántico principal, número cuántico secundario y número cuántico magnético. ¿Sí o no? Pusisteis... Hubo más noes que sís. Y la respuesta es que sí, sí pueden tener los mismos números cuánticos N, L y M. Lo que no pueden tener es los mismos 4 números cuánticos N, L, M y S. ¿Vale? Bueno, hay gente que lo llama M, L y MS. Pero al no incluir el número cuántico de spin, sí pueden tener esos 3 números cuánticos primero iguales y luego el que cambie sea el spin. ¿Vale? Era un poquito trampa. Bueno, son preguntas que vienen en las stories de Instagram, o sea que no se puede poner tampoco enunciado súper largo. Entonces, bueno, entiendo que puedan no estar claras las preguntas, pero bueno, también tengo que poner un poquito de preguntas trampas, ¿no? Porque si no las acierta a todo el mundo. Bueno, ahí caísteis un poco en esa trampa, ¿no? Luego la repetí esa misma pregunta, pero ya con el número cuántico de spin, y ahí sí que no se puede dar esa situación. La configuración electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno a uno en los orbitales disponibles en orden creciente de energía.
y daba 4 opciones. ¿Cómo se llama esa regla, no? Regla de la construcción, regla de la máxima multiplicidad de Hund, principio de exclusión de Pauli y regla n más l. Bueno, eso es el principio de Aufbau o regla de la construcción, ¿vale? Es cierto que solo había puesto regla de la construcción y a lo mejor la conocéis por el otro nombre, pero la correcta es esa, ¿vale? Los electrones se van disponiendo en el átomo en orden creciente de energía, ¿vale? Y se van llenando en los orbitales que se encuentra disponible dentro del átomo. Pues, entonces tiene sentido que se llame regla de la construcción porque es una forma gradual de formarse el átomo, por así decirlo. De forma conceptual se explicaría así, ¿no? Que no sucede realmente así. Vale, y pusisteis sobre todo regla de la máxima multiplicidad de Hund y es la de la regla de la construcción. Eso sería por química. Vale, y pasamos a matemática. Pasamos a matemática. Bueno, son todas preguntas de matemáticas del temario de matemáticas de ciencias de segundo de bachillerato. Aunque supongo que hay algunas que, bueno, se pueden responder, o bastante se pueden responder si eres de sociales o incluso de temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, geometría era realmente geometría en el plano en vez de en el espacio, aunque bueno, la teoría es la misma, ¿no? Se añade una dimensión, hay bastantes cambios, pero todo lo que se da en la geometría del espacio se da en la geometría del plano. Bueno, la primitiva de una función, primera pregunta, ¿es única o no es única? Vale, si no te dicen nada, se entiende que la integral es indefinida. Si no te dicen el valor de la constante, si no te dicen el valor de la función o la primitiva en un punto, si no te dan los extremos de integración, pues no es única. ¿Vale? Una función pues puede tener, o sea, tiene infinitas primitivas, ¿vale? Tiene infinitas funciones cuya derivada de esa primera función de la que estábamos hablando. No es única, ¿vale? Pusisteis sobre todo pusisteis más la otra opción, la de es única. 1, 2 y 2, 1 son ortonormales. Los vectores 1, 2 y 2, 1 son ortonormales. Sí y no. Ortonormales quiere decir que sean perpendiculares y que el producto, y que los vectores sean unitarios. No son perpendiculares y no son vectores unitarios. No sé si la pregunta era ortonormales, ortogonales. Tengo apuntado ortonormales aquí. Pero el caso es que no son perpendiculares, no son ortogonales. ¿Por qué? Porque el producto escalar es distinto de 0. ¿Vale? 1 por 2 más 2 por 1 es distinto de 0. El producto mixto de tres vectores, el resultado te da un número o un escalar, te da un vector, te da un mixto entre escalar y vector, que yo no sé lo que es. Los que habéis puesto, las 23 personas que habéis puesto esa opción, explicadme qué es un mixto entre un escalar y un vector. Y yo me perdí en la pregunta anterior, bueno, ¿para qué estamos? Para eso precisamente. Bueno, entonces, ¿qué es un vector o un escalar? El producto mixto es el escalar por el vectorial. Y el producto escalar es un escalar, es decir, un número. Entonces, al hacer el escalar al primer vector y al segundo vector, que es el producto vectorial, que da un vector, ¿vale? Vector por vector multiplicado escalarmente, da un escalar. Bueno, no sé si ha sido muy lioso esto, pero si no, lo veis por el determinante, que tiene 3 filas y 3 columnas, y el resultado es un escalar, ¿vale? Vale, pues eso es todo por hoy. No sé si hace falta que ponga estas preguntas otra vez porque las repetí aún así. Las repetí un día todas estas, las puse juntas y aún así hubo algunas que tuvieron todavía bastantes fallos. Si no, pues ya sabéis. A repasarse un poquito esas cositas
que para la EBAU pues tienen que estar perfectas, o si ya las has hecho, si estás ya en la universidad, pues bueno, son conceptos que si te entran, pues bueno, que hay que sabérselo. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, que espero que estéis llevando esta situación de la mejor forma posible y que bueno, que en 5C que estamos para ayudaros. Así que un saludo a todos, nos vemos por las redes, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que participéis en todas las actividades. Chao, hasta luego.